Capítulo 7 del libro de Anthony de Melo, Autoliberación Interior. El ser es lo que vale. El hombre se afana en descubrir a Dios, pero no se afana en descubrirse a sí mismo. ¿Cómo es ese hombre que busca a Dios? Si no te conoces a ti mismo, no podrás conocer a nadie. Te moverás como un autómata. Si provienes de una familia que se deprimía, tú seguirás deprimiéndote. Si tu familia ha sido agresiva, tú tomarás la agresividad como lo más corriente. En otras culturas, cuando un hombre decide morir, elige al hijo mayor para que sea el que tenga el privilegio de tirar de la cuerda para ahorcarse. Y los amigos y parientes celebran ese ahorcamiento con un banquete, pues esto es una clase de programación como otra cualquiera. No es mejor ni peor que la que nosotros tenemos. Si las cosas que consideras malas no las haces porque te programaron para no hacerlas, ¿qué mérito tienes? El sentido de culpabilidad y el miedo que te han metido en el cuerpo son causa de que evites hacer esas cosas que consideras malas. Actúas como un robot programado. Si no te paras bien despierto cada vez que vayas a decidir una cosa, a sopesar la realidad y las consecuencias que puedan sobrevenir de lo que vas a hacer, ¿cómo vas a ser responsable de lo que decidas? De la otra manera, aun cuando no seas culpable de una programación que te han impuesto sin tu consentimiento, si eres culpable de decidir por hábito sin preocuparte de las consecuencias, tienes la obligación de despertar. Y una vez despierto y consciente, ya eres libre para decidir lo que quieres. Conócete bien a ti mismo y dónde proceden tus motivaciones antes de juzgar lo malo o bueno, nada ni a nadie. Dios nos libre de los que se creen santos, decía Santa Teresa. A ese señor, si no fuese tan santo, sería más fácil convencerlo de que anda equivocado. Los que mataron a Jesús, si nos creemos que eran malos, es que no hemos entendido nada del Evangelio. Los fariseos eran los buenos y los publicanos eran considerados bandidos, porque cobraban los impuestos a los pobres y sometían a los ricos. Se los consideraba con razón los exprimidores de los pobres, pues los ricos nunca pagaban. El recaudador era un hombre protegido por el gobierno y por eso se lo llamaba publicano. Pues bien, Jesús trataba con ellos y de entre estos publicanos Jesús sacó a un amigo, uno de sus apóstoles. Dicen que Gandhi hablaba primero y después practicaba y que Jesús practicaba antes de hablar y por eso nadie podía prever lo que iba a hacer. Si hoy viviese con nosotros sería a lo mejor hasta capaz de ir a comer con Reagan, que ya es mucho, escandalizándose a todos los que creemos tenerlo todo claro. Jesús desmontó y rompió todos los esquemas y cuestionó las palabras sagradas de la Biblia. Cuestionó su interpretación y la manipulación que hizo de ellas. A Jesús no le interesaba que lo reconociesen como Mesías, el Mesías que ellos esperaban, sino quería ser él mismo, fiel a la verdad. En la presencia de Jesús, todo ser quedaba desvelado. No hay medias tintas, porque ese Jesús es la plena autenticidad. Si no odias a tu padre y a tu madre, no eres tú mismo y no podrás seguirlo. Odiar la figura del padre y de la madre, no a la persona, es lo que está diciendo Jesús. Si aún vives de lo que tus padres grabaron en tu mente y no eres capaz de emanciparte, es como si tus padres y su cultura respondieran por ti. Más vale la conciencia que la adoración, porque la conciencia es en sí adoración, despertar a la verdad de Dios. Más vale el hombre que el sabio, dijo Jesús, contrariado la programación más seguida por la religión judía, y por eso mataron a Jesús por blasfemo. ¿Cuántas veces habremos crucificado a Jesús con nuestras buenas intenciones? Krishnamurti dice, todo conocimiento corrompe, todo pensamiento y concepto corrompen. Somos esclavos de ellos. Perdónalos, Padre, porque no saben lo que hacen. No crucificaban a Jesús sino sus conceptos. Al decir hombre, ¿a quién me refiero? Si nos referimos a la palabra hombre sin concepto, es un hombre genérico, un hombre libre de toda añadidura, como cuando digo árbol.
Estoy nombrando a un hombre sin historia, sin cultura, sin sexo, que se puede aplicar tanto al hombre cavernario como al de ahora, al niño y al viejo, a la mujer y al varón, al chino como al africano. Cuando hablamos del hombre en general, pues hemos de desnudarlo de todo concepto. Ningún concepto puede definir a Dios. Santo Tomás dice que hay tres maneras de conocer a Dios: en la creación, en la actividad, es decir, la vida, y en la oración. Pero que la manera más real de conocerlo es como el gran desconocido. Si no te conoces a ti mismo, no podrás conocer a nadie. Te moverás como un autómata. Poco sirven las palabras. La realidad siempre es concreta, pero los conceptos solo pueden acercarse a la realidad si son abstractos. Cada uno de nosotros tenemos una peculiaridad que nos son esenciales, salen de nuestra identidad esencial. Es algo específico lo que hace que cada uno sea uno y para lo cual no existe adjetivo que lo defina. No sirven las palabras. Entonces, al intuir lo específico de una persona, me formo una imagen y lo registro en la memoria, en un recuerdo. Lo cristalizo en un solo aspecto de su ser y además queda aprisionada en un concepto que le queda chico, porque es incapaz de definir lo que captó la imaginación. La persona siempre evolutiva, en movimiento, mostrando distintas y continuas facetas que son infinitas y no se pueden fijar. Párate a escuchar a una persona, pero con la mente limpia de recuerdos y conceptos refijados en ella. Y verás cómo te sorprendes a cada instante con facetas desconocidas, siempre nuevas e imprevisibles. Ahora piensa que si al hombre se lo puede clasificar, a Dios, que es la unidad, menos. Los prejuicios son los que fijan a las personas. Prueba a verte a ti con los ojos nuevos, luego a las personas más cercanas, luego a la naturaleza, y así estarás más cerca de poder ver a Dios sin conceptos, despojado de los ídolos en que los convertimos. Lo cierto es que la realidad concreta es el concepto abstracto, porque la realidad siempre fluye, siempre está en movimiento, como la persona. Las células de la persona se van renovando en cada instante mientras la persona sigue siendo la misma. Se va mostrando de mil formas, por lo que es imposible enmarcarla en una de ellas. Así somos cambiantes como un río siempre en movimiento. Tener conceptos para la realidad es una injusticia. Es como querer cristalizar las olas, que no son cosas sino acciones. Igual le pasa a toda creación y con más razón a las personas. No puedes meter un huracán en una caja y tampoco puedes meter la realidad en una caja. Los límites de la realidad son inmensos y movibles. Lo que ocurre es que el mundo en que estamos acostumbrados a movernos no es la realidad, sino un conjunto de conceptos mentales. Solo los místicos son capaces de ser tan libres como para vivir la realidad tal como es. Lo cierto es que tal libertad asusta, nos impone, porque supone romper con todo o por lo menos cuestionarlo todo. Ellos le ponen interrogantes a todo. Más vale la duda que la oración, acordaos. Lo que ocurre es que no tenemos la verdad sino la fórmula. Hay que pasar por encima de la fórmula para llegar a la verdad. En la presencia de Jesús todo ser queda desvelado. No hay medias tintas porque Jesús es la plena autenticidad. Ejercicio 1. Acordémonos del camello que creía estar atado. ¿Cuáles son las cosas que me causan miedo? Ordinariamente resulta más fácil romper las paredes de cemento que las de tu mente. Es que el hombre no quiere salir de la cárcel porque prefiere lo conocido al cambio. Le es más cómodo hacer lo acostumbrado. Tu miedo brota de la manera que tienes que ver las cosas y de las consignas de tu mente. Analiza sinceramente, sosegadamente cuáles son tus cárceles imaginarias y el porqué de tus miedos. Cuestiónalo todo y saca la realidad que hay detrás de los cuestionamientos. El día en que sientas el vacío de quedarte sin nada a qué agarrarte, buena señal, entonces ya puedes comenzar a construir con la realidad. Las fronteras solo estaban en tu mente como las fronteras que querían que yo viese desde el avión. Eso es querer fragmentar la realidad y la realidad es global, es unidad. En cuanto me creo indio, inglés, catalán, vasco o castellano,
Soy producto de mi cultura y como tal pienso y actúo como una máquina, como un robot. Hay que ver y obrar por propia visión y libre albedrío. ¿Es que el fin justifica los medios? La realidad no conoce fronteras y la naturaleza tampoco. Tu esencia, tu ser, no es ser español, ni catalán, ni francés. Entre tú y el otro tampoco hay fronteras porque ambos pertenecéis a la unidad. Lo que ocurre es que de no tener palabras no habría cosas, por eso la realidad se capta mejor en silencio. Se capta fluida, en movimiento. Estúdiate a ti mismo y estudia las reacciones que se disparan en ti ante las cosas. Ver las cosas, las personas sin nombres, sin conceptos, tal como son en cada instante. El día en que veas a un niño embobado, atento y admirado de ver volar un pájaro, si vas y le enseñas la palabra pájaro, para definirlo el niño se quedará con la palabra, pero dejará de ver el pájaro. Krishnamurti dice, ¿veis cómo los niños miran con admiración a los pájaros? Si les dices un nombre, creerán que todos los pájaros son iguales, puesto que tienen el mismo nombre. Son los nombres los que fijan las cosas. Si no sabemos el nombre de una cosa, nos sentimos desasosegados, como si necesitásemos clasificarla. Hay que entender que los nombres se les ponen a las cosas porque es necesario en la práctica, pero que es muy peligroso quedarnos con el nombre como en el concepto, porque es así como funciona la ciencia del bien y del mal que clasifica sin profundizar. Hay que vomitar la ciencia del bien y del mal, como hacían los místicos, para volver a entrar en el paraíso. Prueba a verte a ti mismo con los ojos nuevos, luego a las personas más cercanas, luego a la naturaleza y así estarás más cerca de ver a Dios. Ejercicio 2. Mira todo lo que alcance tu vista sin poner ningún nombre. Pasa más allá del concepto y ve la realidad que hay detrás de cada cosa sin fragmentación, englobando, tratando de descubrir la unidad. No podrás explicarlo con palabras. No existen las etiquetas para la realidad. Por eso al místico no le dan ganas de hablar. ¿Cómo explicar el número, el mundo, que él descubre viendo metido en la realidad que le descubre la sabiduría? Solo te cuenta parábolas para ver si saca su esencia. Eso mismo hacen los poetas. León Felipe dice, la distancia entre un hombre y la realidad es un cuento. El poeta, por medio de un cuento, te hace aceptar una realidad sin etiquetas. No se puede narrar lo inefable, sin disparates que parecen sin sentido, que van más allá de los conceptos, como ocurre en los evangelios. Lo que nos narran los evangelios es un misterio, pero luego la Iglesia ha querido encerrar ese misterio en una cárcel de conceptos y normas. Si no eres capaz de expresar la esencia del árbol con el nombre árbol, ¿cómo vas a tratar de expresar a Dios? El que sabe no dice, el que habla no sabe. Esto dicen en Oriente. El mismo idioma constituye una forma de programar a las personas. En realidad nadie tiene la capacidad de ofenderme. Lo que me ofende es la forma en que interpreto el lenguaje. Ocurre cuando yo relaciono esa palabra que has dicho con una imagen determinada o un concepto. Es la etiqueta que lleva colgada la palabra. Solo algo de la realidad queda desvelado por la palabra que empleamos continuamente y con esa fracción nos movemos sin indagar dónde queda lo demás. Hasta los científicos reconocen no conocer más que una parte pequeñísima de la realidad. Algo nos da a conocer el concepto de la palabra, pero el movimiento, la inmensidad, el no poder expresar ni encajarla, ni definirla, eso lo tenemos que deformar cuando queremos expresarlo con palabras. El ciego, cuando le describen con palabras qué es el color amarillo, no tiene ni la menor conciencia de cómo es ese color. Para comprender la realidad, el místico hace como el pájaro, no se agarra a nada. La realidad no se deja encerrar en fórmulas. Todas las religiones creen o quieren tener la verdad, poseer toda la verdad. La realidad, la verdad, por ser una, no es de nadie en exclusiva porque es de todos, pero menos lo es de lo que quieren cristalizarla, porque eso que se deja atrapar
ya no es verdad. Cuando el sabio señala la luna, el necio se queda mirando el dedo. Eso es lo que ocurre con las religiones cuando quieren atrapar la verdad. E igual ocurre con los idealistas en política y en cualquier campo en que se trata de poseer la verdad. El terrorista es un hombre programado para morir por su tierra, por su política, por su religión o por algo que cree su verdad. Y lo hace creyendo liberar al mundo y encontrar en ello la felicidad. Y lo único que ocurre es que son unos adoctrinados, no conocen la sabiduría. Es posible que alguno no lo sea, pero la mayoría son producto de un fanatismo proporcionado por su programación cultural o religiosa. Y lo peor es que no tienen la menor conciencia del daño que con su fanatismo pueden hacer. Los adoctrinados dieron pie a cosas tan crueles como quemar en la hoguera a los considerados herejes o brujas en nombre de su religión fanática. La verdadera religión tendría que liberarnos, quitarnos miedos y no esclavizarnos. ¿No predicamos que la Eucaristía es un banquete de amor? La religión ha querido sacar, traspasar relatos del Evangelio al pie de la letra. Si hubiésemos nacido en Oriente, nos daríamos cuenta enseguida de que las parábolas del Evangelio y muchos hechos narrados en él son sólo como cuentos para que extraigamos de ellos la realidad. Allí se habla de ti. Cuando planteas si eres cabrito u oveja, no se refiere a los demás sino a ti. Y cuando menciona los terrenos áridos, pedregosos o con espinas, no se refiere a diferentes personas, sino a que tú analices cuándo tienes de árido, de pedregoso, de espinoso y también de buena tierra, que da el 100 por 1. La buena nueva no está hablando de un mundo separado, sino de ti, y te anuncia que todo lo malo se destruirá y lo bueno aflorará. Pero si en vez de esto predicamos miedo y reglas terroríficas, ¿qué buena nueva es esa? Jesús trataba de liberar de la opresión a la gente. La mayoría de las personas religiosas son idólatras. Todas las cosas que se dicen de Dios, si las tomáramos al pie de la letra, ¿a dónde nos conducirían? ¿Qué tipo de Dios predicamos? Hay que tener cuidado, pues si no cuestionamos todo, fácilmente caeremos en esa idolatría. Dios es tan inefable que no se puede explicar. Dios es lo incomprensible, el misterio absoluto. Al olvidarnos de esto formamos un ídolo de conceptos. Dios se manifiesta en la vida y la vida, si la mantenemos en conceptos, nos resulta tan misteriosa como Dios. Solo podemos conocer la vida viviendo, y a Dios solo llegamos viviendo y conociéndonos. San Juan de la Cruz se pregunta, ¿qué hacemos nosotros al hablar de Dios? Él intuye la imposibilidad de encerrar a Dios en la palabra y solo lo expresa con la poesía, solo con analogías que en nada se parecen. Santo Tomás de Aquino dice, todo el intelecto humano es incapaz de describir la esencia de una hormiga. ¿Cuánto más la esencia de Dios? Pero quizás, mirando la esencia de esa hormiga, podamos acercarnos a la esencia de su creador. Las ideas son las que nos confunden y pueden ser un gran obstáculo para conocerlo. Las mismas preguntas que se hacen acerca de Dios son absurdas. Dionisio, el místico, dice, no es luz ni tinieblas, no es persona ni bueno ni malo, ni esta cosa ni la otra, pues él no se lo puede encerrar en una palabra. A Krishnamurti lo quisieron entronizar como jefe de la orden que lo había educado, pero él, en el discurso que dijo el día que lo querían entronizar, desbarató todo al decir, no me podéis seguir a mí ni a nadie. El día en que sigáis a una persona dejará de existir la verdad. Si seguimos a alguien nos quedamos con la fórmula. Hay que ser iluminado, no seguir a los iluminados. Hay que mirar la luna y no quedarse mirando el dedo. Quizás una prostituta pueda entrar al cielo antes que una monja, porque la prostituta, a fuerza de vivir y conocer la vida, puede llegar a amar, pero la monja puede, por buscar amar a Dios, dejar de amar al mundo. Cuando el ojo no está bloqueado, el resultado es la visión. Cuando el oído no está bloqueado, el resultado es poder escuchar. Cuando la mente no está bloqueada, el resultado es la verdad. Cuando el corazón no está bloqueado, ya existe el amor. Y cuando no hay apego en las personas, ya existe la felicidad. Bien mirado,
El ateo no existe, pues si no podemos concebir ni expresar a Dios, tampoco podemos negarlo. No se niega lo que no se conoce. Los ateos lo que niegan son los conceptos. La vida no tiene sentido para unos, pues la ley de la vida, como la de la selva, desborda la forma y todo concepto. Pero para los místicos, el fondo de la vida, la realidad, es un campo maravilloso, inagotable de luz, de amor, de paz, de felicidad. ¿Cómo explicar esto? Hay que ver y obrar por propia visión y libre albedrío. Ejercicio 3. ¿Qué es lo que uno desea de verdad? Siempre estamos deseando cosas, pero como la sabiduría es describir lo que uno no necesita, ¿qué es lo que en realidad no necesito de lo mucho que tengo a diario? Busca como si tuvieses en un gran supermercado las cosas que no necesitas, anótalas y apártalas. Tú no podrás llegar a la paz si no descubres antes los obstáculos que te impiden llegar a ella. Tú llevas la paz dentro, descúbrela. Haz también ejercicios de sensibilización, escuchando los ruidos que te rodean y el silencio que hay detrás de ellos, para sensibilizarte con lo que está pasando dentro de ti y descubrir tu alrededor con ojos nuevos. El maestro no es el que guía, sino el que ayuda a que te descubras tú mismo y descubras desde ti la realidad. Él no puede definir ni explicarla, pero sí ayudar a sensibilizarte para que puedas describirla por ti mismo. La verdadera religión tendría que liberarnos y quitarnos miedos, y no esclavizarnos.